Muy feliz sábado para todos. Sábado. Que Dios les bendiga. Amén. Hoy y siempre es un privilegio estar con ustedes en el Día del Señor para compartir con ustedes de su santa palabra. Amén. Lo que el Dios de amor, compasión y verdad tiene que decir para cada uno de sus hijos e hijas amados por Él. Bueno, antes de llegar al tema me gustaría empezar, y la introducción también, me gustaría empezar con una pequeña oración con todos ustedes. Entonces, Amén. tomemos el tiempo para orar. Señor Dios, ¿cómo te agradecemos por tu santo sábado, Señor? Pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, al abrir y leer de tu palabra, Señor, y te agradecemos por tu amor, y que Cristo vendrá y que Él será victorioso para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El texto, bueno, estaremos mirando el pasaje bíblico en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y les invito a que cojan sus Biblias y busquen conmigo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y estaremos trabajando con varios versículos, no solamente lo que hemos leído, pero también desde el 1 al 14, cubriremos todo eso en este tema. Y dice así la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios siempre por su palabra. Quiero compartir con ustedes el hecho de que cuando era más joven, antes de ir a la universidad, especialmente cuando estaba en elementary school y en middle school, en la escuela, usualmente terminaba y mi mamá me recogía tarde. Normalmente era entre los últimos estudiantes para ser recogidos. Y se fue un muchacho, llegó sus padres, se fueron, el otro y la otra, y todos hasta que usualmente hasta el fin quedó ojalá un muchacho, muchacha o dos, y yo, Benji, esperando hasta ya al atardecer. Y recuerdo que había días en que yo quería irme temprano, de una vez irme para mi casa, reposar, hacer mi tarea ya y jugar como un niño.
Pero mientras estaba esperando, en ese tiempo que yo esperaba por mi mamá, llegaban los demás padres. Porque acuérdense que usualmente lo recogieron a los demás niños antes que yo. Y a veces llegaban y a veces escuchaba como el sonido de sus llaves y etcétera. Y yo dije, ¿será? O el sonido de un carro. ¿Será que mi mamá llegó? No había llegado. Escucho a veces los padres entrando, caminando. ¿Será que mi mamá llegó? Todavía no había llegado. Y tuve que familiarizarme para saber cuándo venía con el sentido, con el sonido de ella caminar usualmente en sus tacones y con la llave. Y da un cierto ruido o a certain pattern de sonido que cuando yo lo escuchaba pude decir, sí, mi mamá ha llegado, ya puedo ir a casa. Pero sepan que para yo reconocer que era mi mamá y que ya al fin podía irme y no otra persona, tuve que discernir bien y estar bien familiarizado con la entrada de mi mamá, el sonido de sus llaves, de sus tacones, para saber que no era otro padre o otra madre, pero mi mamá quien vino a recogerme. Y de la misma manera es importante discernir la venida del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Cristo está a las puertas. Amén. Él viene pronto, el día se está acercando. Y Él mismo dijo, mirad y velad porque no sabéis cuándo es la hora. Pero sin embargo, Satanás sabe de esto claramente. Y es parte de su misión engañar al pueblo escogido de Dios. Venimos ante Dios con confianza a Él, que Él nos salvará del pecado y de la muerte. Y es también importante reconocer la verdad que Él nos ha dejado en la Biblia, para no ser engañados por cualquier engaño del enemigo. Ahora, recuerdo que hace aproximadamente un mes, vino un predicador y recuerdo que él nos dejó saber de 2 engaños que actualmente están entrando hasta en la iglesia adventista del séptimo día. Y el primero es el rapto secreto. Y segundo, que el milenio que está en la Biblia en Apocalipsis 20 será, de Cristo va a venir, y ese milenio, el reinado será en esta tierra y será por 1000 años, y que Cristo dice que va a establecer su trono en Jerusalén, en esta tierra. Y necesitamos saber claramente que la Biblia no enseña eso. Y ese no es el orden en que va a suceder las cosas. Pero tenemos una advertencia aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que aclara las cosas, que nos ayuda a reconocer que algo tendrá que suceder antes que Cristo venga. Y muy desafortunadamente, antes que venga aquel quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Satanás vendrá con mucho engaño, como ya lo está haciendo. Vayan conmigo, regresamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Estaremos hablando de este pasaje. Dicen los primeros versículos: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o como el día del Señor ya ha llegado. Cuando estaba leyendo este pasaje me preguntaba, ¿por qué es que el apóstol Pablo está hablando
o escribiendo a la iglesia en Tesalónica en el primer siglo acerca de la venida del Señor. Si en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 él dijo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué es que ahora en otra carta que vino después tiene que hablarles acerca de la segunda venida del Señor? Hubo un gran peligro en esta iglesia. Y en versículo 2 vemos que de segunda de Tesalonicenses 2, vemos que dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Era muy fácil para una iglesia enfrentando persecución, eso lo vemos en el capítulo anterior, que en medio de persecución, de tribulación, de aflicción en el mundo, que alguien viniera y pusiera un engaño en la iglesia. Y parece ser que habían falsos maestros en aquel tiempo quienes decían que el día del Señor está cerca o ya ha venido. Y era muy importante para Pablo dejarles saber y advertirles de este engaño. Vemos en el versículo 3 que nos dice claramente: nadie os engañe en ninguna manera. ¿No se acuerdan de otro personaje quien dijo tal cosa? El Señor Jesucristo. Mateo 24 lo repitió vez tras vez: mirad que nadie os engañe. Y ahora el apóstol Pablo hace lo mismo a la iglesia de Tesalónica. Y es importante que la iglesia de Dios hoy mismo no deje que nadie les engañe. Quiero que sepan algo y si mal no estoy, recuerdo que les dije la vez pasada que el mundo se pondrá peor. Y mientras el mundo se pone peor, es más fácil para que uno pueda aceptar cualquier cosa porque es más vulnerable. Pero siempre tenemos que estar plantados, dependiendo de Dios y de su palabra. En el versículo 3, Pablo dejó saber a la iglesia algo que era tan importante que él, y vamos a ver en el versículo 5, que ya les había advertido. Leamos, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablaremos más de este personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos habla de un personaje quien demanda adoración y no es Dios. Y el apóstol Pablo deja saber claramente a esta iglesia con falsas doctrinas que la venida del Señor no iba a venir antes que esta apostasía, que primero debían esperar estos engaños, el hijo de perdición, antes de la venida del Señor. Y en el versículo 5 dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol Pablo, y pueden leerlo por sí en Hechos 17, que Pablo estuvo en esta iglesia de Tesalónica por 3 semanas, por 3 sábados, enseñándoles en las Escrituras que Jesús es el Señor. Estaba con ellos por aproximadamente un mes, y Pablo ya les había advertido de tales engaños en solamente de estar con ellos por un mes. ¿Era importante o no era importante? Claro que sí. Y les dejó saber en ese poco tiempo que él estaba con ellos.
Y de la misma manera es súper importante, les repito, que sepamos estas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Sigamos con el versículo 6 y 7, en el cual veremos más de los engaños del enemigo, lo que ha hecho a través de la historia antes de la venida del Señor Jesús. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Puede ser que haya más al versículo 6 que sepa yo, pero lo que sí sé es que todas las cosas que suceden en este mundo no suceden sin el permiso del Señor. Hechos 1, 6 al 7, Jesús dijo a los apóstoles que los tiempos están bajo la autoridad de ¿quién? Del Padre Celestial. Entonces, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El misterio de la iniquidad. Y vemos en la historia y también en los escritos de Ellen White que se refería al poder imperial de este tiempo. Empezó este misterio de iniquidad, ya estaba obrando en el imperio romano pagano. ¿Por qué? Porque el emperador de Roma, y Nero era uno de ellos, pero desde el César, ¿cómo es su nombre? Augustus, Octavio, demandaba adoración como si era Dios. Ya se había puesto como en un sitio que merecía adoración y demandaba adoración. Y entonces este misterio de iniquidad, este engaño de Satanás en que él quiere que las demás personas adoran a otro ser, siguió también con el reino de Roma papal. Porque desafortunadamente desde los tiempos antiguos la Iglesia Católica ha puesto al Papa como si es el representante de Cristo en la tierra, pero no es así. Solamente el Señor Dios merece adoración. Solamente Él merece toda la honra y la gloria, y nadie más. Tengan en mente que, y el capítulo 1 muestra mucho de lo que sufrió la iglesia. Tengan en mente que esta iglesia de Tesalónica sufrió por ser fiel al Señor. Sufrieron porque no adoraban como el emperador romano demandaba. Y a través de las edades y de la historia, el pueblo fiel a Dios, sí, ha sufrido. Y es una cosa y un sacrificio que los seguidores de Jesucristo hacen, porque Él ya sufrió por nosotros. Entonces tengamos en mente que siempre tenemos que ser leales al Señor Dios. No debe ser una sorpresa cuando las cosas se ponen feas por ser fiel al Señor Jesucristo. Tenemos en el versículo 8 al 10 algo que sucederá en los últimos tiempos. Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia aquí nos deja saber claramente y da
Él da la advertencia al pueblo de Dios que Satanás también obrará milagros como lo hizo Jesús. Les leo una cita de Elena White en el 1888. Dice: el tiempo viene cuando Satanás obrará milagros delante de vuestros propios ojos, pretendiendo que Él es Cristo. Y si vuestros pies no están firmemente establecidos sobre la verdad de Dios, seréis apartados de vuestro fundamento. La única seguridad que tenéis es la de escudriñar la verdad como si fueran tesoros escondidos. Cavad en busca de la verdad como lo harías buscando tesoros dentro de la tierra, y presentad la palabra de Dios, la Biblia, ante vuestro Padre Celestial y decid: ilumíname, enséñame qué es la verdad. Debéis guardar en la mente que la palabra de Dios, pues podríais estar separados y colocados donde no tengáis el privilegio de encontraros con los hijos de Dios. Es clave tener la Biblia en mente siempre y estar tan familiarizados con Jesús y con su palabra y con lo que nos ha dejado, con sus advertencias y verdades, que cuando venga otro engañador no le pongamos atención, no le sigamos, pero tengamos en mente que así Jesús ya nos dejó saber que vendrían falsos cristos y falsos profetas. El apóstol Pablo ya nos dio la advertencia de que el enemigo va a estar obrando milagros como que si es el Señor Jesús. Y esto sucederá antes de la venida del Señor. Amén. Desafortunadamente, muchos en el mundo no quieren y no recibirán esta verdad. Dice el versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No seamos como los demás. Aferrémonos a la Biblia. Acerquémonos al Señor. Conozcamos a Cristo Jesús. Orémosle a Dios que los ilumine en su palabra de verdad. Amén. Dice el versículo 13. Y aquí ya llegamos a la conclusión. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo motivo que agradecerle a Dios por una iglesia que siempre fue leal a Dios y leal a Jesús. Amén. Y agradezco a Dios que ustedes están aquí y a aquellos mirando a nosotros por las redes sociales, que tienen el interés en los caminos del Señor, en lo que Dios quiere para su reino, lo que Dios quiere para tu vida y para nosotros, que es la salvación en Jesucristo. Amén. No quiere que seamos engañados, pero nos ha escogido desde el principio para su salvación. Amén. La gloria sea a Dios. Amén. Sepan que el hombre de iniquidad que viene de acuerdo a la obra de Satanás, él será vencido. Sí, engañará a muchos, pero sepan algo, que Cristo Jesús vendrá y Él hará las cosas bien. Amén. Y va a renovar a este mundo perfectamente, y para siempre el tabernáculo de Dios estará con los hombres en la nueva tierra. Amén. Para siempre estaremos con el Señor.
Sigan adelante, oren diariamente. Pídenle a Dios y pidámosle a Dios que nos enseñe más y más de su verdad para que podamos estar siempre esperando su venida hasta que cuando Cristo venga y estaremos para siempre con Él. Mirad que nadie os engañe. Estén siempre dependiendo de aquel quien dijo que Él es la verdad, Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ustedes antes del himno final. Amén. Señor Dios, cómo te agradecemos por tu palabra y que enviaste a tu Hijo amado Jesucristo, quien es la verdad. Gracias, Señor, por su palabra, por tus siervos, los profetas y los apóstoles, que nos dejan saber el mensaje del cielo, qué es lo que Dios tiene que decir. Gracias que podemos confiar en ti y estar firmes en aquel quien es la raíz, el Señor Jesús. Señor, pido que nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es verdad, apartándonos del mundo para esperar la venida de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor, Gracias. por la seguridad que tenemos en ti, y esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.